Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los grandes misterios del siglo XX. ¿Qué fue lo que de verdad provocó la Primera Guerra Mundial? Y la respuesta corta es que no hay un único culpable. Fue más bien una red de tensiones, de piques y de pactos secretos que convirtieron Europa en un polvorín. Vamos a examinar las pistas. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que el asesinato de una persona, un archiduque, en una esquina de Europa, acabe provocando una reacción en cadena tan brutal? Es como si una sola cerilla hubiese quemado un bosque entero que, eso sí, ya estaba muy seco. La clave, claro, está en entender por qué ese bosque estaba tan listo para arder. Para analizarlo, vamos a seguir el expediente del caso paso a paso. Primero, veremos el clima de tensión general que se respiraba. Luego, las rivalidades más importantes. Tercero, cómo se formaron los bandos, las alianzas. Cuarto, ese periodo tan raro de la paz armada. Y por último, las chispas que finalmente lo incendiaron todo. Bueno, pues empecemos por el ambiente. A principios del siglo XX, Europa no era precisamente un lugar de amigos. Para nada. Era un continente lleno de recelos, de confrontaciones latentes, donde cada país miraba al de al lado con una desconfianza tremenda. Imaginen un vecindario donde todo el mundo se espía por encima de la valla. Pues eso era Europa. Sobre todo, Francia y el Reino Unido veían a Alemania, que era como el vecino nuevo y que cada vez se hacía más fuerte, con muchísimo recelo. Sospechaban que sus ganas de expandirse, de ampliar su jardín, como quien dice, iban a traer problemas tarde o temprano. La tensión, se podía cortar con un cuchillo. Claro, esta desconfianza general no salía de la nada, se alimentaba de rencores muy específicos. Y no eran simples manías, eran conflictos de intereses muy directos, que actuaban como la gasolina perfecta para el incendio que estaba a punto de empezar. Aquí tenemos el primer gran pique. Francia tenía clavada la espinita de Alsacia y Lorena, dos territorios que había perdido contra Alemania en 1870. Esto creó un sentimiento que se conoce como revanchismo. O sea, era como un equipo de fútbol que pierde una final importantísima y desde entonces vive obsesionado con la revancha. Alemania, por su lado, ni se planteaba ceder. Y luego estaba la batalla económica. Pensemos en dos gigantes tecnológicos compitiendo por el mercado mundial. El Reino Unido era, digamos, la empresa líder, la que controlaba todo, pero de repente aparecía Alemania, una startup que crecía a un ritmo brutal con su industria y quería su parte del pastel, su trozo del imperio colonial. Para el Reino Unido, claro, esto era una amenaza directa a su liderazgo. Y aquí el choque por el territorio. El Imperio Otomano era como ese jugador veterano en un juego de estrategia que está perdiendo todas sus fichas. Y claro, había dos potencias, Austria-Hungría y Rusia, que querían quedarse con su territorio, con los Balcanes. Austria quería expandirse hacia el sur, mientras que Rusia se veía como la protectora de los pueblos eslavos, como Serbia. Un choque de intereses inevitable. Con tanto pique y tanta rivalidad, pues pasó lo que tenía que pasar. Las naciones empezaron a formar equipos. Todos esos rencores se hicieron oficiales en forma de alianzas militares. La situación era, como un patio de colegio, donde las peleas entre dos acaban creando dos bandas rivales que se juran lealtad hasta el final. Y esta cronología es clave, ¿eh? En 1882 se forma el primer equipo, la Triple Alianza. Pero ojo a la fecha de 1890. Dimite Bismarck, el canciller alemán que había montado un sistema de pactos para mantener la paz. Sin él, la política alemana se vuelve mucho más agresiva. Y como reacción, las otras potencias se unen, y en 1907 se forma el equipo contrario, la Triple Entente. Así que, para que quede claro, aquí tenemos las alineaciones. Por un lado, la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia, y por el otro, la Triple Entente, Francia, Rusia y el Reino Unido. Estos eran los dos grandes bloques que se iban a pasar años mirándose de reojo, cada uno preparando su estrategia. Y esta calma tan tensa nos lleva a un periodo que es una auténtica paradoja, la paz armada. Oficialmente no había guerra, pero en la práctica todo el mundo se estaba preparando para ella. Era como mantener la paz, sí, pero con una pistola cargada debajo de la mesa. La paz armada va más o menos desde 1890 hasta que estalla la guerra en 1914. La idea clave es muy sencilla. Los países no luchaban entre sí, pero se gastaban cantidades enormes de dinero en armas. El miedo a lo que pudiera hacer el vecino fue el motor de esta carrera. Y esta carrera de armamentos no fue una cosa abstracta. Significó ejércitos gigantescos y nuevas tecnologías para matar, acorazados más potentes, los primeros submarinos, cañones de un alcance increíble. Es que era literalmente como si cada bando estuviera subiendo de nivel en un videojuego, convencido de que el otro también lo estaba haciendo. El resultado fue una espiral de miedo que se alimentaba a sí misma.
Con todo el escenario ya montado, solo faltaban las chispas. Y de hecho, antes de 1914 hubo varias crisis que casi lo hacen estallar todo antes de tiempo. Fueron como los mini jefes que hay antes de la batalla final en un videojuego, pruebas de fuerza que solo sirvieron para que la tensión subiera todavía más. El primer gran susto fue en Marruecos. Alemania decidió apoyar la independencia marroquí, pero su objetivo real no era ese. Lo que quería era poner a prueba la alianza entre Francia y el Reino Unido. Fue una jugada muy arriesgada, un intento de meter cizaña en el equipo contrario. Pero fíjense qué curioso, porque a Alemania el tiro le salió por la culata. En la conferencia que se hizo en Algeciras para solucionar el tema, el Reino Unido apoyó a Francia sin dudarlo. El resultado, la relación entre Francia y Reino Unido salió mucho más fuerte. La jugada de Alemania no solo fracasó, sino que unió más a sus rivales. Y con esto volvemos a la zona cero, al punto más caliente de todo el mapa, los Balcanes. La llamada cuestión de Oriente se refería a ese vacío de poder que estaba dejando el Imperio Otomano, que se caía a trozos. Y como ya hemos visto, Austria-Hungría y Rusia estaban compitiendo a muerte por llenar ese hueco. Y este es el concepto clave que lo resume todo, y es importante que se quede. Los Balcanes eran conocidos como el polvorín de Europa, un lugar súper inestable, lleno de nacionalismos, y con los intereses de dos gigantes como Austria-Hungría y Rusia chocando de frente. Aquí, en este polvorín, es donde finalmente saltaría la chispa definitiva. Así que aquí están todas las pruebas sobre la mesa, las viejas rivalidades, las alianzas que convertían un problema local en un problema mundial, la carrera de armamento que generó un miedo atroz y las crisis que casi lo detonan todo antes de tiempo. La pregunta final que nos queda es, ¿con todo esto, la guerra era inevitable? ¿O fueron las decisiones de unos pocos líderes las que al final empujaron al mundo al abismo?